Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como siempre nuestra reflexión desde la Palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, estamos ya reflexionando el versículo 15 principalmente. Pero si no escuchan la voz del Señor y si son rebeldes a sus órdenes, la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. Esta es una sentencia muy interesante. Sabemos que dentro de los estudios bíblicos nos dicen los grandes estudiosos que pertenecen a esa corriente llamada escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista, ante la situación en que se encuentra el pueblo de Israel, está en el exilio. Desde ahí comienza a pensar y se da cuenta. Va Eloico Agüeñanderejen, va Ereñandeña y Meñandego Avejina en el exilio. Hemos perdido nuestra tierra, nos encontramos en esta situación de debacle, en una situación de desintegración. Jaco anga, dale lomita. Yaku ege. Apeya ñeñe pues ya esa yimba eva la catuaya ya poñon di de paye baña po a mi hangua haña maña hangua mombure veñan de yaro y potajaisa. Esta es la idea principal entonces que el autor sagrado de esta escuela deuteronomista nos quiere mostrar. Lo hace a través de esta teología ya tantas veces reflexionada por nosotros, que es la teología de la retribución. Upeago y Yeina lleva, hemos pecado contra Dios. Nosotros hemos decidido hacer un camino equivocado. Hemos rechazado a Dios y por lo tanto hicimos el camino que a nosotros nos gustaba. Pero Goanga hubo el segundo elemento. La ñane consecuencia cueranda eila y ponamba lleva. ¿Por qué? Porque justamente nos hemos alejado del Señor. Cuando uno se aleja del Señor, se aleja de los hermanos, se aleja de la propia creación. Ñambuya y pa cuanto oía. Dago ina peo ñembo rebelde. Lleva ñendego ya y pa pona ahí en el sentido humano, porque estos pues son elementos muy antropológicos, muy nuestros, muy humanos, desde donde vamos reflexionando nuestra propia realidad. Pues veñan de ya esa cualle, va ya se peana, allá y le ya pa guaramba, él la ñande, ña imagina goabe. Y esa es la consecuencia, ¿verdad?, del pecado. La consecuencia de nuestras malas acciones, la consecuencia de nuestras malas decisiones, porque dentro de nuestra libertad, y por eso es un aspecto moral, por eso el pecado es moral, porque ñande, ya y cuá ponajina, con nuestra inteligencia, ya ya cuál hoy ponajo ahí, pero ñande al final, ya apoyen tema porque ñande, ya y pota lleva. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante. Y entonces la escuela deuteronomista nos pone aquí y nos deja muy bien en claro y nos dice, si ustedes no escuchan la voz del Señor, picua ponana,
si son rebeldes a las órdenes de Dios, entonces la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. El pueblo, ni el rey, ni la monarquía, ni abavenda, porque de la acanguazú, de la hermandad, porque de la de plata, de pean de amor. Gatus están para ella pues lleva, pero y cuando ponen a la rembeí la sociedad, rembeí la corrupción, la droga, la acabaí, la porquería ya hay de dentro de la sociedad, dentro de la familia. Pero entonces ya pero ya muy llena peña pues umeja y cuaja esa pea. Queridos amigos, la palabra de Dios es demasiado clara para nosotros. Ya entende, entonces ya entendese, ya votado y queremos continuar en nuestro camino. La escuela deuteronomista hace una reflexión profundísima, ¿verdad? Porque se encuentran en el exilio. El exilio quiere decir el alejarse de la gracia de Dios. Alejarse de la tierra significa alejarse de aquello que es parte de nuestra propia esencia, de nuestra raíz, de nuestra propia humanidad. Aupea entonces la yarirebe tu yucuabe, upebe yande yayesa ahí, upebe yande yayesa pe asabuya. Muy con la imagina, va y con la yapoajina. Pero mientras todo nos va bien, mientras todo es alegría, mientras todo es joya ahí de la brasilera, upebe gatuñande, entonces ya bastante más allá, ya ponte más, peñan de ya posea. Pero aquí, por eso, te pone como una sentencia. Este versículo 15 que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 15, pero si no escuchan la voz del Señor. Mucho antes nos estaba diciendo justamente cuáles son los elementos esenciales para que nosotros podamos hacer el camino de Dios, hacia dónde tenemos que ir. Ahora, dice desde el versículo 13, ahí está el rey que han elegido y que han pedido. Ya ven que el Señor les ha dado un rey. Toda esta historia que ya hemos reflexionado, Ñande Yara en su gran misericordia, y bueno, botila esa, botila ya pisado, lo que sea, y bueno, ame PM la vende reina, pero ahí potaco anga, pelleje te pisó ahí, hay que arremangarse, cada uno tiene que poner lo suyo para hacer crecer. Ahí tienen el rey. Ahora entonces yo miro, observo, ahí la PM ya pomana. Ya que ustedes han crecido, han madurado y espero que así también ustedes lo muestren. Aniguen entonces ya la pareí, ya llevé pareí, da ya pues na peñan de Yara y Haisanyande. Volvemos enseguida con Bañan de Yara y Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás, porque yo soy
ríos no te ahogarás, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, pueblo mío. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Durante el encuentro del Papa con los obispos colombianos se afrontó el problema de la falta de sacerdotes en la Amazonia. El Papa les dijo que es necesario invertir tiempo y energías en la evangelización de esa región que forma parte de su país. Le recomendó formar a indígenas para que sean catequistas, que se ordenen diáconos permanentes y que a los sacerdotes de Colombia se les inculque un espíritu misionero para ir a trabajar a esas tierras, pero que ante la falta de presbíteros en la Amazonia, la solución no pasa por ordenar sacerdotes a indígenas casados. Él dice, ese no es el problema. Y prácticamente yo podría decir que me dio o nos dio a los obispos de la Amazonía el proyecto pastoral. Monseñor Omar de Jesús Mejía explicó que los obispos de la región ya se han organizado para mejorar la atención espiritual de la Amazonia colombiana. La ayuda entre obispos. Y pues esto es un trabajo que venimos haciendo en Colombia y es el siguiente. Cada una de las arquidiócesis se les ha encomendado como provincia que asuman uno de los vicariatos para que nos acompañen, para que les ayudemos, enviando sacerdotes formados para el trabajo misionero e incluso seminaristas para que como seminaristas aprendan a trabajar en territorios amazónicos. La falta de sacerdotes en las comunidades indígenas de la Amazonia fue uno de los temas tratados en el Sínodo de 2019. Algunos de sus participantes pidieron considerar la posibilidad de ordenar como presbíteros a indígenas casados que dentro de las comunidades destacaran por su fe. Sin embargo, el Papa no pareció tomarlo en consideración. De hecho, lamentó que a los indígenas se les discriminara al no dejarles entrar en el seminario. Yo le agradezco la valentía que tuvo el cardenal O'Malley para esto, porque nos puso el dedo en la llaga en algo que es una verdadera injusticia social, que no se le permite, de hecho, a los aborígenes el camino seminarístico y el camino del sacerdocio, ¿no? El Papa en aquella ocasión también señaló otro problema que impide que haya presbíteros en la Amazonia, que muchos sacerdotes enviados a estudiar al extranjero no regresan. De hecho, en aquella época había 1.900 presbíteros colombianos residiendo en Europa o en países como Estados Unidos. Por eso, a los obispos que viajaron al Vaticano en la visita al Límina, el Papa les insistió en que inculquen el espíritu misionero en sus sacerdotes.
siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionamos el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el discurso de despedida de Samuel. Coabe Samuel ojellata imagina y mayubecuera, bueno, penga tuma peguero guatá lleva pendere covega, tuma peguero guatá, y la pende familia, la pende logapi, la pende la pende nación, la pende país, ya eso veo país lleva. Porque pen la tendo tajina, a pen belleza, pende nata, pende neta. O guataponata la pepe ya popona, si ustedes asumen su responsabilidad. Y fue todo esto, ¿verdad? Incluso Samuel se había presentado en este discurso de despedida. Él dice, bueno, aquí, ¿saben qué, gente? Yo me pongo ante ustedes para que ustedes me puedan juzgar. Pelle pona que nace, ani que vende ya pues, ani que peguero kininimba eve. Díganme cómo yo he gobernado al pueblo, a la nación, desde que me puse al frente de ustedes.
Este libro, como habíamos reflexionado anteriormente, es un libro maravilloso para muchas circunstancias. No es solamente aplicable a un sentido político, ¿verdad? De los partidos, o lo que sea, de la nación. Cuando un presidente, por ejemplo, entrega el poder a otro, a uno nuevo, ¿verdad? Pero sería interesante, sino que esto también se está aplicando a nuestra propia vida, a nuestra propia familia, a nuestra propia iglesia, en nuestras parroquias. Un párroco, ¿verdad? Cuando entrega, por ejemplo, la llave de su parroquia, de su iglesia, al nuevo sacerdote que están llegando, entonces puede decir tranquilamente, como dice aquí el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3, aquí me tienen. Oye, voy a la parroquia y aquí me tienen. Dale, gente, peyuque pueblo, hagan los obispos y macheas hasta otro lugar, ayuda a declaren contra mí delante del Señor y delante de su ungido. Y usted frente al pueblo. Yo estuve al frente de usted en esta parroquia durante estos años. ¿A quién le he quitado un buey? Que vea. Entonces, no bebe. Hay que aplicar, hay que poner otras cosas. Tal vez no le quitamos ningún buey, pero entonces hay que mirar si no le quitamos otra cosa. ¿A quién le he quitado un asno? Entonces, esto se está directamente refiriendo a una cuestión de honestidad. ¿A quién le he oprimido o perjudicado? Es decir, con el poder, con la fuerza, con ese ministerio que Dios me ha dado. ¿A quién le he perjudicado? ¿Por qué? ¿O por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Entonces, ¿cómo actué como sacerdote? Le atendía todo solamente a mí y ricomías la imboriajúa, oña boyá, anda pena y belleza, escuela, nace tiempo, etc. Bueno, cada uno puede poner una lista, ¿verdad? Como quiere. Díganlo y yo les restituiré. Bueno, esto entonces es lo que dice Samuel al despedirse. Él que está al frente, él es el que es el líder religioso de su pueblo. Y él se pone ante el pueblo y pide, por favor, júzguenme, declaren ante el Señor. Y la respuesta más linda, ¿verdad?, del pueblo que le dice a Samuel, mirando su testimonio, su ejemplo, su entrega, su generosidad, su donación, su dación total, ¿verdad?, al pueblo y a la gente. Nunca nos has oprimido ni perjudicado, ni has aceptado nada de nadie, o sea, ningún soborno. Él les dijo, el Señor es testigo contra ustedes y también su ungido es testigo en este día, de que nunca me han sorprendido con nada en la mano. Ellos le dijeron, sí, es testigo. Qué lindo, ¿verdad? Este es un testimonio maravilloso. Y eso también ojalá nosotros pudiésemos hacer, ¿verdad? A nivel de nuestras parroquias, a través de nuestros grupos, a través de nuestros ministerios. Y después, ni qué decir, a través de la política, ¿verdad? Y ese sí que tendría una repercusión mucho más fuerte, ¿verdad? Porque es fácil cuando asumimos nos comprometemos. Incluso nosotros vemos, televisamos todo, ya llevo de España, hoy a España con el nuevo presidente. Hoy pues solo lleva bibliario, digo, hoy pues solo lleva. Me compromete que Dios y la patria me juzguen, ¿verdad? Que Dios y la patria. Pero opa huevo, entonces veima, o por ando esa huella a ver Samuel, vete, o cañeve, o quinete, porque te dimos mondaje, diga, tú y las isa, pues, vea, peñan de ya, hoy tenía rayo, como montaña ñaca, es decir, aquí, queridos hermanos, es para reflexionar y para entender. No sé si se entiende y no sé si esta palabra de Dios verdaderamente nos llama a la conciencia para que hagamos un verdadero camino. Pero interesante, por ahí puede ser que nos equivoquemos y que ahora nos demos cuenta. Pero ¿saben qué dice Samuel? Entonces, si yo he hecho eso, díganmelo. Entonces el pueblo te va a decir a vos, y yo les restituiré. Ojalá, esta es la palabra que tenemos que subrayar. Yo les restituiré entonces al pueblo. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este tiempo de Pascua, de resurrección. Felices Pascuas a todos. Y hoy la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Leemos Hechos de los Apóstoles, que nos acompañará durante todo este tiempo de Pascua. Capítulo 2, versículo 14 y luego del 22 al 23. El día de Pentecostés, Pedro de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas, les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen, conforme al designio previsto y sancionado por Dios. Les han entregado y ustedes, por mano de paganos, lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Y así continúa esta palabra del Señor, capítulo 2. Importante como Pedro, pero que amini pero nega Ñande Yara lleva coanga o puaja emagatua lleva. Oñe Perú, oñe enjauero sapucay. A quien ustedes han matado. Ñande Yara como me embaite me lleva para la salvación a través de su Hijo. A ver, da belleza cuay, da belleza pe aira. Y a causa del pecado ustedes lo han matado. Ustedes lo han crucificado. Pero, segundo elemento, Dios no se deja ganar en generosidad. Así como su Hijo Jesús fue tan generoso por nuestra salvación, oñeme en baitea llevas a curusure o mano, a bejuwe, pues, hasta la última gotita que ha derramado por nuestra salvación, con Ñande Yaraje y Ñande bueno. Segunda parte, Dios no puede dejarse ganar en generosidad. Por eso, por medio de los milagros, signos y prodigios, conforme al designio previsto por Dios, Él ahora les regala esta nueva vida. Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, entonces nos está diciendo y nos está animando que ahora nosotros somos los Alter Christi. Ñandego angañañe punuta yeyapoa lleva estos milagros y estos prodigios que Jesús hizo en vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Llega el momento en este día tan importante, ahora para la Iglesia Católica. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento hablar de la Pascua, pero ¿qué sabemos del huevito de Pascua, de este momento en el cual todos empezamos a buscar en esta tradición que tal vez tú no sabes de dónde viene? El que así sabe es el Padre José de Jesús. Vamos a ver qué nos dice.
Amigas, amigos, muchas gracias por hacer llegar sus preguntas a Sale el Sol. Muy felices Pascuas. Es la fiesta más importante para el mundo católico, para el mundo cristiano, para el mundo ortodoxo, para el mundo armenio. Muchas felicidades. Y bueno, quedó pendiente esta pregunta que también varias personas me hicieron llegar. Marisol, Lupillo, Ricardo, Felisa. Bueno, a todos ellos y a algunos más la respuesta. ¿Por qué se acostumbra a regalar huevos en la Pascua? Miren, esto tiene que ver con la prohibición de comer ciertos alimentos durante la Cuaresma. Ya en alguna ocasión comentamos que se invitaba a que la gente comiera en una forma muy sencilla y por lo tanto estaba prohibido comer carne de todo tipo, no solamente de res, de borrego, de conejo, de pollo, solamente se podía consumir pescado, no mariscos, solamente pescado, y también estaban prohibidos todos los alimentos derivados de la carne y del pollo. Prohibido todo aquello que tuviera que estar derivado de la leche, como la mantequilla, la crema, el queso, y por supuesto también prohibido todo aquello que surgiera de las aves. Por lo tanto, los huevos de pato, de codorniz, de gallina, de lo que fuera, estaban prohibidos. Y era tiempo de calor. ¿Qué hacer con mucha gente que tenía granjas, que tenía sus animalitos y estaban ponedores? Bueno, lo que hacían era hervir los huevos, ponerlos en arena o en algún lugar fresco y al terminar el tiempo de la Cuaresma los obsequiaban a sus vecinos. De esta manera no se echaban a perder, de esta manera no se desperdiciaban. Y bueno, para hacer un regalo, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer un regalo? Pues le ponemos una envoltura bonita y así es como se empezaron a pintar los huevos en colores muy llamativos. Pero también vino otra idea. Algunas personas estaban acostumbradas a zurcir los calcetines rotos con alguna cosa que ayudara a que el calcetín no se deformara mientras estaba zurciendo. Hicieron huevos de madera. Pregúntale a tu abuelita, seguramente por ahí tiene en algún costurero algún huevo de madera que se utilizaba y se decía: Cristo vino a zurcir a la humanidad de su pecado. Cristo vino a sanar el agujero del pecado y por eso este huevo se acostumbraba también a obsequiar y otra vez a embellecerlo. Fíjate en que en Grecia y en Rusia a estos huevos de madera les empezaron a pintar maravillosas imágenes, ícono, se dice en griego, imágenes de la Virgen María, de Cristo, y se convirtieron en verdaderas obras de arte, pero no tanto como aquel zar en ruso es el César, zar en ruso era el jefe de aquella nación. Él mandó a un orfebre llamado Fabergé a que hiciera un huevo tipo joya para regalarlo a sus seres queridos. Y este hombre Fabergé hizo los huevos más caros que existen hasta la historia. Llegan a costar más de 20 millones de euros algunos de ellos. Imagínate que te regalaran un obsequio así. Creo que es mucho más fácil obsequiarse huevos de chocolate, de caramelo, como lo hacen ahora. ¿Y por qué el conejo? Bueno, mira, esta ya fue otra historia, pero como el conejo se reproduce rápidamente y anda por todos lados, se dijo que el conejo estuvo presente en la resurrección de Cristo y él llevó esta noticia a todas partes. Así que si te regalan un conejo de madera, un ícono, no creo que uno de Fabergé, pero uno de chocolate sí, pues ya sabes el por qué. Gracias por sus preguntas y hasta la próxima. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento.
Después de entender este discurso de Samuel, todo lo que él está diciendo, entonces ahora nosotros entramos en este versículo 15, que es el título que hoy a nosotros nos invita a reflexionar, a entender, a aprender y a conocer. Pero si no escuchan la voz del Señor y si son rebeldes a sus órdenes, la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. Vaya y sepea que la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. Estas son las consecuencias del pecado. Estas son las consecuencias de acciones negativas nuestras, o estas son las consecuencias de acciones que nosotros no estamos absolutamente entonces haciendo bien. Por lo tanto, mucha atención. Por lo tanto, entonces, cuidemos este aspecto. Por lo tanto, entonces, nosotros comencemos, ¿verdad?, a mirar desde adentro de nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros deseos, hacia dónde es lo que queremos apuntar, ¿verdad? Porque si queremos ser simplemente rebeldes, si no queremos escuchar la voz del Señor, upebe lleva ya pestañas de ñañemon baretejina, da ya apoyo los pasos necesarios, pertinentes. Claro que después, cuando dice la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes, estas son las consecuencias negativas que nosotros, queridos amigos, producimos también. Entonces, no, aquí no hay nada ala o un tendallera. Estas son consecuencias muy bien concretas ante situaciones también determinadas que nosotros fuimos haciendo. Y entonces, aquí la llamada en realidad que nos está haciendo el autor sagrado cuando nos narra la vida de Samuel es para que seamos conscientes de nuestro caminar. Ñandela yayesa cuana lleva, ñandela yayesa peana, ñandela yayesana, se picó aipota a jeju, se picó añepeno ayapojina peñande yara oye, se haye pitazo, las comunidades, peatuasu y ascendieja, peuata ascendiena, rojongoina lo yuba con esa peñande yara orenoya. Pero ¿será que somos conscientes de que tantas veces vamos nosotros cortando las relaciones con Dios, con nuestros hermanos, con la misma naturaleza, con nosotros mismos, ¿entienden? Entonces es aquí donde la llamada de Dios es importante que escuchemos. Si no escuchan la voz del Señor, escuchar significa obedecer. Escuchar la voz del Señor significa que nosotros nos comprometemos. Y si son rebeldes a sus órdenes, la rebeldía. Es decir, entonces por eso te está diciendo, si no escuchan la voz del Señor, si son rebeldes a sus órdenes. ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos contra Dios? No solamente porque nos ponemos así directamente con los pelos de punta y nos rebelamos contra Dios, allá zapatea, allá sino que con nuestra misma indiferencia, con nuestra misma manera de ser, con nuestra misma forma de asumir, ¿verdad?, nuestra propia vida, queridos amigos. Entonces, ya yo de mí que venían de Yara, vean mañana por aquella sabe alguien. Porque aquí Samuel nos está, entonces, de cierta manera, recordando. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos fieles a la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Nos empeñemos en ponerlo en práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Cuando el doctor Ignacio Ortiz Lezcano, cónsul de Colombia en Barcelona, llegó a la morgue en la mañana del 10 de agosto de 1936, tuvo que empezar a desbaratar esa pila de 120 cadáveres de católicos asesinados en la madrugada anterior por miembros de la Federación Anarquista Española, uno de los bandos más violentos de la guerra civil que en aquella época se libraba en España. Y tuvo que hacerlo para poder encontrar a los 7 religiosos colombianos pertenecientes a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que también habían sido víctimas de esta masacre. El diplomático buscó pacientemente durante varias horas en el amasijo de rostros desfigurados y miembros cercenados, hasta que por fin los pudo identificar gracias a sus pasaportes especiales y a las pequeñas banderas colombianas que tenían cosidas a sus sotanas. Arturo Ayala Niño, nacido en Paipa, Boyacá; Gaspar Páez Perdomo, de la Unión Huila; Esteban Maya Gutiérrez, oriundo de Pácora, Caldas; y los antioqueños Rubén de Jesús López Aguilar, Melquiades Ramírez Úsuga, Juan Bautista Velázquez Peláez y Eugenio Ramírez Salazar, de Concepción, Sonsón, Jardín y La Ceja respectivamente, que se encontraban desde hacía 2 años en el sanatorio de Ciempozuelo, cerca de Madrid, adelantando su especialización en atención y tratamiento de enfermos mentales, y cursaban además sus estudios de teología en función de su ordenación sacerdotal. Fueron apresados por esbirros del gobierno anticlerical y, gracias a la mediación del embajador colombiano, les devolvieron su libertad con la condición de que abandonaran el país, con tan mala suerte que la noche del 9 de agosto de 1936, cuando llegaron a Barcelona para embarcarse, fueron arrestados al bajarse del tren y luego de torturarlos, los asesinaron inmisericordiamente. Estos jóvenes, que no superaban los 30 años, el mayor contaba 29 y el menor 22, tenían en común un acendrado amor por los enajenados, que en aquella época eran abandonados, lanzados a la calle o tirados en un frenocomio, como se llamaban los hospitales mentales. Y revestidos ellos de misericordia, los atendían, los bañaban, curaban y pacientemente les brindaban el afecto que sus familias y la sociedad les negaban. Llenos de amor de Dios, ingresaron a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que desde 1539 trabajaba para los enfermos, porque esa congregación era el ideal de lo que ellos habían soñado desde niños, y en efecto, durante el noviciado, los distinguió su abnegación y entrega total a estos desamparados. Por eso los enviaron a España, para que se especializaran con la ilusión de que a su regreso fueran los guías de la comunidad en Colombia. Y aunque sus vidas se vieron truncadas en la flor de la edad, sus muertes sí dieron excelentes frutos, pues se convirtieron en el símbolo de la entrega a los demás, por amor a Dios. Por eso hoy, 10 de abril, día de su festividad, pidámosle al Señor que por la intercesión de estos 7 beatos colombianos tengamos la entereza suficiente para proclamar su nombre aún a expensas de nuestras vidas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí.
que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 15 principalmente, estamos centrándonos en ello, pero es parte de todo este capítulo 12, cuando Samuel viene, se presenta, hace su discurso, está diciendo bye bye, ya imagina pues llama, hago anga pepe ya pitason, ha pepe ya pona, ha pepe ya poponar. Opera la ñande güero mandu ágina, y ñande no boaságina, como una lista, como una memoria, ¿verdad? Que él está haciendo, deja en el corazón de cada uno de sus seguidores, de los seguidores del Señor, desde donde vamos a fortalecernos. Y por eso que después continuará. Y esto será muy lindo también. Y ahora, una vez que nosotros escuchamos la voz de Dios, hacemos caso, no nos rebelamos contra sus órdenes, y Él que hará sentir sobre nosotros, Él es el que nos hará sentir. Si es negativo, evidentemente que de una manera negativísima. Pero cuando nosotros asumimos y lo hacemos de una manera positiva, porque entonces, y ahora, dice el Señor, preséntense para ver este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. Entonces las consecuencias, esto ya en el versículo 16, ¿verdad? Cuando nosotros procuramos hacer el bien, cuando nosotros nos empeñamos por hacer el bien, ahora, consecuencia de nuestras buenas acciones, consecuencia de nuestro buen comportamiento, consecuencia de nuestro buen atino, atina, reikua, reñamindu una ese, hinara, opere yesa, cuajere, no, se peara ya posea. Ñandeyara como riqueza, ahorra, preséntate tal par, ¿verdad? Asimismo, preséntese para ver qué cosa, el gran prodigio que hace el Señor. Peñe presenta mina, peyumina, pe mañana, pe yeyaguana, qué prodigios maravillosos que hace el Señor, que realizará a la vista de todos ustedes. Ñandeyara. Por eso que decimos que hay una verdadera encarnación. Upeago dice la encarnación, incarnis, en la carne. Dios que se manifiesta en las cosas concretas de nuestra vida. Upeago dice la incarnis, upeago dice la encarnación. Ñandeyara acá a través de tu bondad, a través de tu cariño, a través de tu sencillez, a través de tu empeño, de tu generosidad, de tu amor. No estamos en la época de cosechar el trigo, Jesús. No estamos. Yo voy a invocar al Señor y el Señor enviará truenos y lluvia. Así ustedes reconocerán y verán. Verán qué grande es el mal que han cometido a los ojos del Señor. Habiendo señal de esa. Pero solamente cuando invocamos también, ¿verdad? Porque nosotros sensibilizamos el corazón y comenzamos a mirar y decir, este es ya puedo imaginar. Si ya puedo poner allá pola y bahía, ajeyambo que venían de allá. Y entonces ustedes mismos se van a dar cuenta, ustedes mismos. Y ahora preséntense para ver este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. Hablamos de prodigios entonces que el Señor realiza en la vida de los hombres, en la medida en que nosotros también escuchamos su voz, porque esto puede viene a ser consecuencia. La andere ya por original y por catuete los frutos de bondad.
los frutos positivos de una entrega y de una generosidad, eso redunda después en abundancia. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos terminando, ¿verdad?, por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.